Muy buena. A continuación vamos a hacer un breve recorrido por las distintas funcionalidades que integra la nueva instancia de AGIS, del ecosistema AGIS, que es AGIS Agro, pensada para la gestión de fincas, cultivo y trazabilidad agrícola y además integrada con un sistema de sensorización IoT mediante tecnología LoRaWAN que hemos pilotado con la empresa Smart Phoenix. Para ello entramos en agis.stratogs.com, vamos a AGIS Agro, nos aparecerá siempre el login, usuario, contraseña o el registro gratuito y ya tenemos, digamos, nuestra interfaz. Todo el funcionamiento es similar a AGIS, a lo que ya conocéis de AGIS, no entraremos en esos detalles, solo nos limitaremos a contar un poco las nuevas novedades, valga la redundancia, y el nuevo sistema de capas. Como siempre, lo primero es tener un proyecto, o si no, añadir un nuevo proyecto, también se puede añadir de aquí. Y una vez con el proyecto creado, pues entraremos a él y dispondremos de nuestro mapa tal y como ya lo conocemos de otras instancias, en el caso Telco, en el caso Smart City, que es el Sphere y demás. Similares herramientas, algunas nuevas como el dibujar y detectar árboles, que ahora mismo no os lo puedo enseñar porque todavía está en modo experimental, pero ya sacaremos un vídeo donde lo veréis en detalle. O el tema de las métricas Chirestack, que es para todo esto del IoT por LoRaWAN. Vamos a hablar un poco del modelo de datos, ¿vale? Tenemos las distintas categorías, explotación, riego, suelo, el administrativo, que es el que hemos tenido siempre, y uno nuevo común, que es el de vegetación. En la parte de explotación, pues bueno, vamos a tener, digamos, lo que sería el terreno agrícola, la caracterización del terreno agrícola con estos atributos: propietario, superficie, tipo de cultivo, tenemos aquí bastante, variedad, el tiempo de siembra, tiempo de cosecha, el sistema de riego que vamos a tener, operaciones que vamos a realizar sobre ese campo de cultivo, también lo vais a ver aquí, como puede ser, bueno, pues siembra, fertilizante, podas, cosecha, fumigación, qué productos ha aplicado, cuánta cantidad, el método de aplicación o el de productividad, que igualmente con una poligonal pues podemos determinar rendimiento estimado, rendimiento real, las mermas de molino si procede, o la cantidad producida, ya sea en toneladas, kilos o litros, ¿vale? También el precio de venta, ¿vale? Todo esto para poder hacer, una vez se tenga una cantidad de datos respetable, pues analítica avanzada. Después tenemos dos capas para determinar los sistemas de riego, una lineal y otra poligonal. La poligonal, pues bueno, vamos a tener si es tanque, balsa o tanque, dónde, material, la capacidad que tiene, condición, si hay algo automatizado. En la de riego, pues igual, pero para lo que serían líneas. Después tenemos aquí otra capa de caracterización del suelo, ¿vale? Bastante interesante para grandes terrenos, con la tipología de suelo y las características químicas, orgánicas y demás de ese suelo, ¿vale? Y finalmente una capa que ahora ha pasado a ser una capa común, que es el tema, digamos, de los árboles o plantas, que es la unidad mínima de explotación agrícola. Bueno, aquí tenemos la tipología de esa planta, ¿vale? O de ese árbol, qué variedad, el tipo de hoja, el estado sanitario. Se ha de decir que si un árbol se le abre una incidencia desde el gestor de incidencia, pasa a tener digamos, un nuevo diseño, un punto rojo, y poder localizar pues aquellos que tienen algún tipo de incidencia, como por ejemplo están secos y demás. Algunos campos más como, bueno, la superficie de alcorque parterre, el diámetro, la edad, el tiempo de plantación, la producción estimada, producción real, ¿vale? Un poco también para poder parametrizar y caracterizar esas unidades mínimas de explotación. Aquí tenéis un breve ejemplo. El primero que tenemos, pues bueno, antes de empezar a hablar de las capas, el gestor de mapas base se ha ampliado para agro, ¿vale? Teniendo capas características como capas de SIOSE, capas de Redian. Caso de que se necesiten capas con más precisión, que sean de pago, pues una de dos: os las podéis añadir desde el gestor de mapas base o habláis con nosotros y buscamos una solución, ¿vale? Para tener, digamos, soluciones de más alta precisión.
También tenemos aquí mapas de la NASA, ¿vale? Con las distintas bandas y demás, pero lo dicho, ¿vale? Que en caso de necesitarse más resolución, pues os dirigís a nosotros y buscamos una solución con licenciamiento, ¿vale? Nosotros para, bueno, lo que sería esta demo vamos a seguir con Cartolite, ¿vale? Que se ve muy clarito, muy bien, ¿vale? También podemos buscar la leyenda esta nueva que hemos puesto en algunos de estos servicios que son externos, ¿vale? Pues también nos dice la tipología de terreno, pero bueno, vuelvo al cartón y hablamos de las capas. Desde más fuera a más específica, más general a más específica. La primera, la de suelo. Pues tengo aquí, por ejemplo, un suelo arenoso con sus pH y demás. Yo lo tengo todo por defecto porque no soy especialista ni temático. Y esto al final, bueno, no es que sea todavía un piloto, es el prepiloto de desarrollo. Después tenemos la capa aquí con lo que sería la explotación agrícola, en este caso pues con el número de parcelas agrícolas, la caracterización, superficie, tipo de cultivo, variedad, tiempo de siembra, tiempo de cosecha, todo compatible con los sistemas ordinarios de AGI como gestor documental, los ticketing de operaciones, incidencias, etc. Las últimas modificaciones realizadas, eso siempre es así en AGI. Después aquí, bueno, pues tenemos, para el tema del riego, tenemos aquí un estanque, ¿vale? Inventado ficticio, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, dos acequias, dos canales. Y después tenemos aquí el ejemplo de lo que sería una poligonal de caracterización de rendimientos, ¿vale? Con la caracterización, por ejemplo, en 2025, qué rendimiento se ha tenido, etcétera. O la operación que se ha realizado sobre ese, digamos, elemento, ¿vale? Va a tener, digamos, lo que sería la trazabilidad agrícola. Y finalmente, estos puntos que veis aquí van a representar las unidades mínimas de explotación, es decir, los árboles o plantas, en caso de necesitarse. Tenemos muchísimos tipos, ¿vale? Y como veis, al hacer zoom, pues se abren, digamos, lo que sería la iconografía y ver, digamos, los estilos tan bonitos que caracterizan a AGI. Y al abrir, bueno, pues tenemos los datos que necesitamos, o la parametrización que hayamos metido. ¿Qué más? Vale, pues si vamos aquí al menú, tenemos integrado el visor de SIGPAC, ¿vale? Por tenerlo aquí a mano. Después esto es compatible con todo el sistema de AGI Intelligent, podemos hacer preguntas sobre modelo de datos, sobre productividad y demás, ¿vale? Os animo a que lo utilicéis y podáis jugar un poco con él. Estará solo disponible en las versiones Pro, pero bueno, en la gratuita, si no me equivoco, en los periodos de prueba está también disponible. Y después todo lo que sería la parte de ChireStack. Esto básicamente es una infraestructura que, como os he dicho, hemos pilotado con SmartFenix. Ellos montan lo que serían los gateways, los sensores, nos ponen a disposición un servidor, ¿vale? Un servidor ChireStack. Nosotros en paralelo necesitaremos otro software, ¿vale? Que se puede descargar aquí, que lo que se va a encargar es de ir leyendo los datos de esos sensores y almacenándolos en una base de datos con TimeScale. Son bases de datos que están pensadas para series temporales y habilita una API al sistema, ¿vale? De todas formas, esto en el momento de la contratación os lo gestionamos nosotros y buscamos, se os hace el despliegue y se os asesoran todo. Vale, pues aquí, una vez digamos configurado el ChireStack, ¿vale? La máquina del servidor nos está pidiendo tanto los como el puerto, el API key del propio servidor, como del servidor intermediario donde almacenamos la información, que es el que os comentaba. Pues nos aparece una cosa como esta, tan solo habría que darle a sincronizar el servidor, y esto se trata de la información de los gateways y los sensores del sistema, ¿vale? Aquí también tenemos en un desplegable pues toda la configuración que tiene ahora mismo el servidor por defecto, ¿vale? Con todos los sensores y demás.
Aquí lo primero que ves en los gateways normalmente vienen con ubicación, ¿vale? Porque se establece el servidor, pero los sensores no. Entonces los sensores tienen aquí unas chinchetas que suelen venir en gris y básicamente lo primero que hay que hacer es ubicar los sensores en el mapa. Pues en este caso la estación meteorológica, la ponemos aquí un poquito más a la derecha, o se pulsa y se define, digamos, la ubicación de cada uno de los sensores. Después aquí a la derecha pues tenemos dos herramientas para cada sensor. En la estación meteorológica, que tiene las medidas que son más visuales, vamos a tener por un lado las últimas lecturas que se han realizado para dicho sensor, en este caso el 2 de julio a las 10:01, pues esto serían todas las medidas en bruto, ¿vale? Que están configuradas en el sistema implementado por SmartFenix. Se traen, digamos, todos estos valores y también podemos ver el histórico de algunas de las medidas que tengamos configuradas previamente, que ahora lo veremos, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, la temperatura. También podemos ver aquí el histórico para ese sensor. En el mapa, vamos a ver un poco cómo funciona el mapa. Ahora tenemos aquí un nuevo acceso, un nuevo control, ¿vale? Y donde dándole, digamos, al primer elemento, vamos a ver todos los gateways, todos los sensores en bruto, ¿vale? Entonces al entrar, por ejemplo, a la estación meteorológica, pues se ven todas las últimas mediciones de esa estación meteorológica o las últimas mediciones en bruto del sensor de hojas, ¿vale? Sin embargo, para tener, digamos, una mejor visual, si nos volvemos aquí al servidor del ChillStack, hay una parte aquí que se llama gestión de métrica, y es que si me interesa una métrica en cuestión, por ejemplo la temperatura de la estación meteorológica, le doy a añadir métrica, le digo el nombre, bueno, vamos a ver una de las que están configuradas, por ejemplo la temperatura, qué mínimo, qué máximo, la unidad de medida, un icono de Phone Away Zone, o sea, asesoramos nosotros solo por darle esta iconografía que quede más estético, los umbrales, 1, 8, 30, 40 grados y los colores en los que quiero verlo, ¿vale? La leyenda, básicamente. Vamos a guardar, se configuran aquí todas las medidas necesarias y esa lista de medidas nos aparece también aquí, a la derecha. Entonces, por ejemplo, al darle al de temperatura, solo aquellos sensores que tienen esa medida de temperatura, pues nos la marcará ya, digamos, con un código de colores que será la leyenda que hemos configurado previamente, ¿vale? Aquí nos sale también el valor, el último valor, si le damos la hora a la que se captó ese valor y, por supuesto, el histórico, ¿vale? El acceso al histórico. Bueno, pues así con todos los movimientos, en este caso, por ejemplo, lo que sería la parte del sensor de velocidad del viento, el anemómetro, o por ejemplo tenemos aquí algunos como la humedad no está ahora mismo funcionando, la temperatura de las hojas o la humedad de las hojas, ¿vale? Que también están por aquí. Ya para terminar, si nos vamos al servidor de ChillStack, hemos puesto aquí un dashboard para analistas, en el cual podemos seleccionar un dispositivo, una métrica a analizar, por ejemplo la temperatura, ¿vale? Que es bastante, le decimos el rango de análisis, por ejemplo el último mes, ¿vale? Y tenemos aquí, digamos, la gráfica de oscilación, ¿vale? De las temperaturas en el último mes. Además, bueno, pues nos va a dar la última medida, 30 grados, la media en 24 horas, la máxima en 24 horas y la mínima en 24 horas, ¿vale? En cuanto a temperatura. Podemos hacerlo para cualquiera de las medidas que tengamos previamente configuradas. La velocidad del viento, pues también lo tenemos aquí. Y los picos máximos y demás. También tenemos aquí las métricas disponibles, la distribución de medidas y un mapa de calor, que no tiene nada que ver con la temperatura, de esa medida en cuestión en el mapa. En este caso, que solo tenemos un sensor, ¿vale? De estación meteorológica. Si tuviéramos varios, pues veríamos claramente la zona de más temperatura, las islas de calor y demás. Y finalmente aquí, bueno, una pequeña tabla con todas las medidas, recopilación de todas las medidas que da el sistema, ¿vale? En Excel. Bueno, en Excel en distintos formatos. Y nada, sin más, esto un poco es el recorrido por lo que sería la instancia Agro, ¿vale? En su versión inicial piloto.
Comentar que todo el tema de la sensorización que hemos integrado con Smart Fenix también lo hemos integrado en nuestra instancia de Agis Sphere, es decir, que toda esta sensorización bajo LoRaWAN que se pueden hacer en territorio agrícola está totalmente integrado de la misma manera en entornos urbanos, ¿vale? Para el tema de digitalización de activos y monitorización de lo que serían las distintas ciudades. Y bueno, y poco más. El resto de funcionalidades pues es lo que ya hemos hablado, en funcionamiento similar a otras instancias de Agis. Y si en algún momento tenéis más dudas, pues tan solo hay que acceder a la parte de Agis Academia, a la parte de vídeos, y ahí estará todo.